tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Iglesia linda, es muy emocionante para mí hacer una reflexión breve, como les prometí al comenzar el acto cívico, que con tanta gratitud hemos hecho ante ti, Padre bueno, para agradecer del ser guatemaltecos. ¿Por qué en la iglesia nosotros tomamos este tiempo único? Porque de aquí a que pasen muchos años caerá otro domingo, un 15 de septiembre. En realidad creo que ya no lo veré. Si Dios me da la vida es cosa de Él. Pero 15 de septiembre, domingo, es impresionantemente bello aprovechar para que todos entiendan por qué hemos celebrado siempre de manera digna, de la manera que tú nos lo permites, Padre bueno y santo, y en el nombre de Jesús lo hacemos, nuestro aniversario patrio. Cuando el hermano pastor Francisco Cián mencionó el texto sagrado, que le pedí que él tomara nota y escribiera y pusiera en forma verbal ante ustedes, quiero recordarles por qué es que celebramos, como dije al principio, un acontecimiento de aniversario patrio. Voy a situarlos por un momento imaginariamente. Hace 2000 años, el apóstol Pablo estaba preso en la cárcel de Roma. Ahí estaba él siendo vigilado por el pretorio, los soldados del emperador romano, los más fuertes, los más experimentados, cuidando de él. No estaba él bajo una amenaza todavía, sino más bien estaba como ciudadano romano preso, en lo que daban el veredicto de un juicio que le iban a hacer. Y estando preso, el Espíritu Santo le permite inspirarle, se llama inspiración, soplar divinamente sobre él la epístola a los Efesios, entre otras, que escribió desde la prisión. Y cuando estaba, ya sea el que tomaba nota, si dictó por el Espíritu de Dios a un amanuense que escribiera lo que el Espíritu le decía, como algunas de las epístolas claramente no escribió de su puño y letra Pablo. Y cuando él le dice al Espíritu de Dios amén y le da al amanuense la palabra, de pronto hay algo extraño, porque dice: por esta causa doblo mis rodillas delante de aquel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los soldados y el amanuense, si lo hubiese, vieron al apóstol Pablo doblar sus rodillas en la prisión. Y había dictado capítulo 1 para nosotros, no habían capítulos antes. Había dictado el capítulo 1, el capítulo 2 y estaba en el capítulo 3. Y dobla sus rodillas. ¿Para qué? Entonces añade de manera muy sencilla: de quien toma
nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué estaba pensando Pablo cuando dobla sus rodillas ante tantos testigos para decir el nombre de cada familia en la faz de la tierra? Tú lo estableciste. Y voy a interpretar para que el pasaje se resuelva de manera sencilla. Me diste la vida en la ciudad de Tarso, la capital de Cilicia, una región de Turquía actual, donde el Imperio Romano tenía una gran representatividad. Nací en Tarso de una madre y un padre hebreos, y desde el vientre de mi madre me formaste allí para que fuese ciudadano romano, para que pudiera, entre lo que me has permitido, aprender el latín, el idioma oficial del Imperio Romano, para que mis padres también me ayudaran a aprender y saber el idioma hebreo. Pero nací en una ciudad con influencia helenística, es decir, griega. Y aquí muchos hablan el idioma griego. Así es que yo doblo mis rodillas, porque de mi mamá y mi papá tomé el nombre Saulo de Tarso, pero bajo una idea tuya desde la eternidad de los siglos, cuando antes de que naciera lo planeaste para mí. Y me hiciste quien soy. Me abriste el Imperio Romano para predicar tu palabra. Pude comunicarme en el idioma griego, latín, hebreo, arameo, con cualquiera. Si no me pones en Tarso, yo no puedo saber desde niño lo que ahora sé. Así es que yo doblo mis rodillas, Señor, porque entiendo que me pusiste delante de ti para un plan que estoy llevando a cabo ahora en esta prisión. No estoy preso solo porque me quieran tener preso, estoy preso porque tú me has permitido estarlo. Ya he escrito un par de cartas y ahora estoy con la de Efesios, pero me acuerdo por tu Espíritu Santo que yo soy el que soy por cuanto me diste la vida en Tarso. Ahora piense un momento. ¿Qué hizo Pablo? Pablo llevó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los lugares más recónditos de la tierra que entonces existían, para decirle en el idioma que fuera y la forma que lo hizo, con una gran capacidad y conocimiento que tuvo como fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín y más expresiones que él usaba para evangelizar al mundo conocido entonces. Jamás nadie, Pedro, Juan, Andrés, Felipe, ninguno de los apóstoles podría haberlo hecho. No podían. Porque eran pescadores, sí. Porque solo hablaban arameo o hablaban hebreo, sí. Pero Pablo sí. ¿Por qué? Porque Dios le dio el llamado a ser quien fue. Como vemos, cuando Él dice lo que está escrito en la palabra por la eternidad, agradezco a Dios por mis padres, por mi familia, por haber nacido en Tarso, por la educación que recibí, por los idiomas que aprendí, por la ciudadanía romana, que al final son tu propósito para mi vida. Cuando entendemos entonces que el propósito de esta epístola es mucho más allá de agradecerle a Dios que le dio una familia con la cual Dios lo establece. Le dio una ciudadanía con la cual Dios le permitió recorrer el mar Mediterráneo y todas las ciudades alrededor de lo que es Europa, Asia, África,
nos damos cuenta de que la vida de todos, como lo hace el apóstol Pablo, significa que nacimos. Si él fue instrumento del evangelio para ir a donde las regiones del mundo estaban y dijo, quiero ir a donde nadie ha escuchado todavía el nombre que es del Salvador del mundo, el nombre de Jesucristo. Ahora situémonos en Guatemala. ¿Por qué nació en Guatemala? ¿Por qué papito y mamita fueron escogidos por Dios para usted? ¿Por qué usted aprendió y sabe lo que conoce por cuanto Dios le permitió que aprendiera y le enseñaran? ¿Por qué está en Guatemala y no nació en otro lugar? Porque así como Pablo tenía un plan para todas las regiones del mundo conocido, nosotros en Guatemala nacimos para ser la iglesia de Cristo, para que otros vinieran a la salvación y la vida eterna, para que otros conocieran de un cambio de vida de aquel hombre que era antes ebrio, que era antes deshonesto, que era antes pecador, que practicaba el pecado sin arrepentirse de ninguna manera. De pronto Dios le convirtiera en una nueva criatura, le diera el nuevo nacimiento, le diera el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y ahora, teniendo la salvación y la vida eterna, pudieran ir a predicar al vecino, al compañero de trabajo, al que lleva la comida, de los huevos, de la leche, del pan, a donde quiera que vayamos. El no celebrar la gratitud que tenemos de haber nacido en un territorio que fue para nosotros tan fácil. Jesús es el Hijo de Dios. La Navidad. ¿Se acuerdan del muñequito que poníamos en el nacimiento? ¡Qué dicha! ¿Por qué? Si hubiéramos nacido en Asia, hubiéramos nacido en la China, hubiéramos nacido en cualquier lugar del mundo donde no existe una religión que habla de Jesús, quizás nos habríamos perdido. Pero nacimos en un país donde Jesús era un nombre familiar, idolátricamente amado y reverenciado. Pero si no nacemos en Guatemala, nunca hubiéramos tenido la ocasión que con tanta facilidad Dios nos da ahora, para que podamos predicar su palabra, para que seamos salvos. Tenemos libertad de culto. Hay persecución en países de Europa, de Asia especialmente, espantosa, contra el cristianismo. Pero aquí no. Entonces, cuando yo llego al 15 de septiembre de cada año, yo doblo mis rodillas para decirle al Señor, si hubiera nacido en cualquier lugar, hubiera sido espantoso para mí. Quizás hubiera sido un fanático religioso, tal vez alguien que hubiera matado en el nombre de aquel que no es exactamente Dios como Dios verdadero, como tantos lo hacen, porque están ciegos por el enemigo de nuestras almas. Pero Él me dio la vida en Guatemala y aquí tengo gratitud, porque Él me permitió oír de Jesús desde que era un niño. Y luego conocí la verdad. Y la verdad me hizo libre. Él vive en mi corazón. Y me dio el nuevo nacimiento. Y aquí me tiene. Nunca menosprecia a su país. Nunca. No es política. Es plan de Dios. Usted nació para bendecir a Guatemala. Nació para orar por los guatemaltecos, para orar por los que están en el gobierno actual y siempre estarán los que ponga el Señor y haga lo que Él quiera. Nunca decimos mal de nadie. Pedimos a Dios que el que hace el mal se convierta para salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Esa es la verdad del cristianismo. Esa es la manera de hacerlo conforme a la palabra.
Por eso nosotros no hacemos nada que tenga que ver con la política, no nos interesa. Respetamos a los políticos y sabemos que cumplen un plan que Dios tendrá para ellos. Pero nosotros como Iglesia de Cristo no tenemos bandera política. Nuestra bandera sí es de Guatemala, porque esta bandera es la que Dios nos dio para nacer en esta patria nuestra. Démosle un aplauso a Guatemala, a la tierra donde Dios nos puso. Esta bandera es mi bandera, es su bandera, hermano lindo. ¿Ven cómo la reflexión de la Escritura tiene valor? Nada hay en la palabra de Dios, nada, hermanos lindos, nada que se escape a la voluntad soberana y revele una verdad divina que Dios haya establecido por el Espíritu Santo en ella. Ahora ya saben, Guatemala merece nuestra oración, merece nuestro amor, merece nuestra dignidad, merece nuestro aplauso, que cantemos nuestro himno, que tengamos desfile de banderas y que oremos siempre por los que Dios pone y permite que estén en eminencia. Es verdad, hermanos lindos, que el futuro no está en manos de ningún hombre. El futuro depende de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden darle un aplauso al Rey de Reyes? Concluyo mi reflexión esperando que valoren a Guatemala, más allá de lo que ya lo han hecho. Alguien me dijo hace muchos años, pastor, yo no quería tanto a Guatemala como ahora la quiere usted. Le dije, qué bueno, qué bueno, porque fue el plan de Dios que la amáramos y ayudáramos a que los guatemaltecos también reciban a Cristo. Por eso termino la reflexión con algo que anoté. Nosotros también doblamos nuestras rodillas ante nuestro Dios y Padre por habernos permitido nacer en Guatemala. Si así no hubiera sido, no hubiéramos sabido de Jesús desde que fuimos niños. Nuestra misión como cristianos es más fácil en nuestra patria que si hubiéramos nacido en algún otro país donde existe alguna otra religión distinta y ajena al cristianismo. El amor del pueblo de Israel a Dios por su elección para revelarse al mundo por medio de ellos cuando fueron los receptores de la palabra para revelar al Dios viviente, debe inspirarnos, como ellos se inspiraron a nosotros como cristianos nacidos de nuevo, para revelarle a todo guatemalteco y al mundo entero que solo hay un Salvador y es Jesucristo nuestro Señor. Un aplauso para el que nos dio la vida eterna. Te adoro, Señor. Espero, Señor Santo y bendito, que lo que he dicho sea de tu agrado, porque es mi corazón delante de ti. Ahora, mis hermanos lindos y hermanas lindas, voy a pasar a lo que me permite el Señor predicarles, ya de manera continuada, con la serie Discípulos de Jesucristo, la 29ª prédica y el tema de la predicación. Vamos a ver si podemos poner en pantalla el tema de la predicación, por favor, Luisito. El glorioso significado de la realidad espiritual de los cristianos nacidos de nuevo. Estamos en Cristo y somos de Cristo para siempre. No veo que reaccionen, ahí está ya. ¿Pueden leerlo toda la iglesia junto conmigo? El glorioso significado de la realidad espiritual de los cristianos nacidos de nuevo. Estamos en Cristo y somos de Cristo para siempre. Aquí lo primero que voy a hacer es recordarles las palabras que hemos usado durante toda la serie de discípulos de Jesucristo. No existe en la faz de la tierra ninguna entidad más valiosa para Dios que la iglesia. No existe. Pueden haber valores, puede haber toda clase de virtudes, pero la entidad más valiosa que existe en la tierra para Dios es la iglesia. La iglesia de Cristo. El templo vivo del Espíritu Santo, la iglesia que conforme a su llamamiento es responsable de la evangelización al mundo o a Guatemala en nuestro caso particular. Si recuerdan, parecía una presunción cuando decíamos,
Nada existe más valioso para Dios que la iglesia. Pero voy a probarles, y probablemente ya lo hemos entendido, que no existe nada que Dios ame más que la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo estableció por medio de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario y de su gloriosa resurrección al tercer día. No hay nada más valioso, nada más precioso, nada más bello para Dios que la iglesia. Pero cuando hablamos de la iglesia, necesitamos volver a entender qué es la iglesia. Y la iglesia es aquella que Dios dijo a través de Cristo: sobre esta roca, nuestro divino Dios y poderoso Salvador del mundo, estableceré mi iglesia. Y mi iglesia es el templo vivo de Dios en la faz de la tierra. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. En usted está el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo está en usted. Entonces, lo más sagrado, oiga ahora la palabra que estoy usando, que Dios tiene en la tierra, es su templo, es su iglesia, es el cuerpo de Cristo. No es usted, no soy yo, por nada. Soy hueso, carne y sangre. En mí todavía existe la potencialidad del pecado. En usted igual. Pero Dios lo que mira no es lo que somos en el sentido de imitado humano, sino lo que Él hizo a través de Cristo. Una cosa es nuestra posición en Cristo y otra es nuestra condición como humanos. Nuestra condición como seres humanos es pecaminosa. Nuestra condición es que somos pecadores redimidos, perdonados por siempre y para siempre por la obra expiatoria de Cristo. Nuestra posición ante Dios es ver en nosotros al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. Hermano lindo, voy a hacerlo en la palabra, porque la mente se resiste. Pastor, ¿usted no sabe quién soy yo? No, pero yo sí sé quién soy yo y no merezco nada. Pero Dios no se equivocó cuando lo llamó y cuando me llamó. A Él sea la gloria, porque suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. La posición en Cristo es de Dios. La posición suya ante Dios es ser su hijo. La posición suya delante de los ángeles es la iglesia milagrosa que Dios hizo a través de hombres mediante Cristo, pecadores, para convertirlos en hijos de Dios. Pero ¿cuál es si esa es nuestra posición delante de Dios, cuál es nuestra condición? Todavía falibles, imperfectos, pecadores, tentados, con problemas, con limitaciones, sí, todo lo que usted quiera, pero no le quita su posición. Su posición está garantizada por Dios. La buena obra que he comenzado en vosotros la perfeccionaré hasta el fin, ha declarado el Dios omnipotente en su palabra. Él cumplirá su propósito en nosotros para siempre. No es de nosotros, es de Él el hacerlo realidad para su gloria, y lo hizo realidad
a través del pecado perdonado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario para siempre. Si está enmudecido porque es verdad, le recomiendo que le dé un aplauso a quien lo hizo. Es a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Hermanos lindos, cuando estamos en 2 de Timoteo 1:9 entendemos un poco. Mire, 2 de Timoteo 1:9, por favor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Dónde está el mérito de nosotros? Si antes de que existiéramos Dios decidió llamarnos a ser santos, su iglesia, su cuerpo. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde cabe? En ninguna parte. Pero usted puede entender que fue la gracia, el favor inmerecido, lo que no merecíamos y no mereceremos nunca, nos fue dada en Dios, en Cristo Jesús, desde antes de que existiéramos. Punto. Hermano lindo, si le menciona una sola expresión del versículo, ¿ya vio? Dígame usted quién puede quitar de usted lo que Dios ya estableció. Dígame usted quién puede decirle a usted lo que Dios dice que no es, porque para Dios usted es lo que Él decidió que fuera. Su hijo, su hija. Antes que nada, por lo que estoy diciendo ahorita, pueden darse cuenta que la iglesia sigue luchando con temporalidades porque no ha establecido en la conciencia del creyente su realidad. Entonces la trivialidad de la vida nos hace pensar en lo temporal, en lo efímero, en lo placentero, y el ejemplo que damos como iglesia es tan malo. No hablo de Guatemala, hablo del mundo. Hay tanta falsedad en la iglesia, tanta mentira en la iglesia del mundo entero. Se ha vuelto un algo terrible. Hemos vuelto a la iglesia algo que no es. Y hemos creído que eso es la iglesia. La iglesia no es eso. Hermanos lindos, ahora cualquiera que se diga cristiano, aunque sea pecador, aunque practique las prácticas pecaminosas, aunque se vuelva de aquello que no debe de ser, aunque haga lo que no debe de hacer, es la iglesia. No es verdad. La iglesia no es eso. Ese es el hombre no redimido que asiste a una iglesia. Es muy diferente. Con todo amor le digo, no creo a los hombres que andan con una Biblia bajo el brazo, pero en la casa maltratan a su esposa. No creo en un hombre que con la Biblia bajo el brazo comete adulterio. No lo creo. Porque esos hombres niegan el poder de la iglesia. La iglesia no es infalible. La iglesia puede cometer pecados. Un hombre cristiano verdadero lo he visto arrepentido. Pastor, llorando de rodillas. Pastor, fallé, pequé, hice algo malo. Se arrepienten de corazón, genuinamente, con lágrimas en los ojos, y entonces el Señor obra y actúa en misericordia, porque son genuinos. Pero el que queda como que sin nada y como que no ha hecho nada y aún dice, yo no hice nada, Dios mío, ¿qué es eso? Ese no es iglesia. Es religioso, pero no es iglesia. La iglesia, cuando sufre el dolor del pecado, le duele en el alma y se arrepiente de todo corazón para ser restablecido, restaurado y vuelto de nuevo al camino correcto, al camino angosto, al camino que lleva a la vida eterna, que ya está caminando. No es infalible la iglesia. La iglesia no es perfecta. La iglesia falla, pero con mucho dolor.
Cuando estoy diciendo esto, quiero que entendamos algo. Si yo quiero pecar, peco. Pero si el Espíritu Santo que está en mí domina mi carne, domina mis sentimientos, mis emociones, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu y entre sí no están de acuerdo porque son contrarios. O hago lo que la carne me pide o hago lo que el Espíritu me pide. Está escrito en el libro de Gálatas, de sobra, clarísimo, uno puede leerlo. La iglesia es santa cuando el Espíritu Santo domina la acción, el pensamiento. Cuando la maldad quiere, pero el Espíritu dice no. Cuando la carne quiere, pero el Espíritu dice no. Ahora, no es que no cometamos errores, podemos pecar, pero duele en el alma. La iglesia es santa. Hermanos lindos, cuando estamos haciendo esta expresión de gratitud a Dios porque desde la eternidad pasada nos llamó, quiero que aprecien eso. Voy a poner de nuevo 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo. Note bien que lo llamó y note bien que lo salvó. Note bien quien dispuso que usted fuera hijo y quien dispuso que usted fuera hija. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, que lo eligió, que Él decidió que usted fuera quien es, hijo de Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, por los méritos de Cristo, usted fue salvo antes de los tiempos de los siglos. Ya el Señor lo conocía, ya el Señor sabía de usted. La predestinación, iglesia linda, determinada por Dios para cada cristiano en la faz de la tierra, resalta en este versículo. Esa es la iglesia. Los predestinados por Dios antes de los siglos y siglos. Esa es la iglesia. Cuando nos damos cuenta, estamos viendo lo que el escritor de la epístola a los Hebreos dijo del llamamiento. Mire Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Pasamos a Hebreos, mijo, si lo tienes a la mano, Hebreos 3:1. Algo está fallándonos ahí. Ahora sí. Por tanto, hermanos santos, noten el trato, nótenlo bien. ¿Por qué llama santos? Porque Dios los eligió. No porque sean perfectos, no porque tengan una aureola en la cabeza. Es porque Dios los eligió para ser templos vivos del Espíritu Santo. Participantes del llamamiento celestial. Ese llamamiento, denle el aplauso al Señor. Dice, y nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó para que fuéramos participantes del llamamiento celestial. No fue su voluntad, varón lindo. No fue su voluntad, mujer linda. No fue la convicción del predicador. Nada. Fue el Espíritu Santo que obró de acuerdo con la eternidad de los siglos para que usted viniera el día en que vino a ser salvo. Y dice, considerad al apóstol, o sea, al enviado, es la palabra apóstol, y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Cuando la iglesia reconoce la dignidad del llamamiento celestial, es la referencia a los escogidos por Dios para la salvación en Cristo Jesús. Y en la epístola a los Efesios tenemos el pasaje más conocido de la elección divina para los que habríamos de ser sus hijos en este mundo. Efesios 1:4-5. De nuevo, predestinados, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, por favor, note bien cómo lo ve Dios. Esto que voy a decir, mi hermano lindo, te pido reverentemente, Señor, que me permitas expresarlo con humildad. Si el Señor lo ve a usted, hablo de tus divinos ojos, Padre Santo. Hablo de tus divinos ojos, divino Espíritu de Dios. Y hablo de tus divinos ojos, Jesucristo. ¿Cómo lo mira?
Si me dice cómo me ve a mí, le diré a un hombre falible, imperfecto, que aún tiene tendencia pecaminosa y que puede pecar, indudablemente. Pero aquí dice que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos mira el Señor? A través de Cristo, a través de su obra. Él mira lo que ya el Cristo de la gloria hizo posible. Todo pecado de este hombre, le hablan, ha sido perdonado por mí en la cruz del Calvario. Y todo pecado de esta mujer, Padre Celestial, solo interpreto, ha sido perdonado por mí en la cruz del Calvario. Así es que vivo y habito en ellos, y lo que tú miras es al Espíritu de Dios, tu Espíritu mismo, morando en cada uno. Iglesia linda, así nos ve el Señor. Si usted no cree que sus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados por Dios por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, nunca será cristiano. Porque el cristiano no es perfecto. El cristiano debe su perdón y su salvación y la forma en que Dios lo mira a una obra excepcional que hizo su Hijo amado, el Hijo de Dios Jesucristo, en la cruz del Calvario. Es por Él que Él nos mira así. Y si usted lo ve como Dios lo ve, jamás dudará el Señor en que su elección haya sido fallida. Se portó mal. Nunca Dios obra en error. ¿Le digo algo? Él conoce todas mis mañas. Él conoce todos mis defectos. Él conoce toda mi falibilidad. Me pongo de ejemplo para que nadie se dé por aludido. Pero lo que Él ve en mí no es mi humanidad. Lo que Él ve en mí es que en mi humanidad hay uno que mora en mi corazón. Y es Jesucristo. A nuestra mente natural le cuesta trabajo entender las cosas que estoy diciendo, porque nos juzgamos fuertemente. Yo he decidido creerle al Señor, y por eso permítame decirles, tal como dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso de hijo de Jesucristo no se lo quita a nadie. Nadie, mucho menos quien dio su vida por usted. Su salvación de su alma la hizo perfecta. No depende de usted, sino de Él, que lo hizo perfecto. Cuando vemos eso, nos damos cuenta, Señor, que nunca la iglesia ha entendido que tu obra ya está hecha. Y como no lo ha entendido, presupone o supone que no va a ser más que dudosamente aquello que hace reconocido por ti como algo ya perdonado. Ya está perdonado. Por eso cuando estamos predestinados por Él, entendemos que no se trata de nosotros, sino de Él. Porque un poco más adelante, hermanos lindos y hermanas lindas, el apóstol Pablo escribió que la predestinación incluyó la herencia eterna. Si usted tiene una herencia eterna, ¿quién le puede quitar la condición de hijo de Dios cuando la herencia es eterna? Nadie. Nadie. Entonces, cuando digo que la herencia incluyó la eternidad, que como hijos con el Espíritu de Cristo habitando en nosotros, tal como está escrito en 1 Corintios 6:17, tenemos el cielo por heredad.
y por la eternidad. Vamos a verlo en el texto sagrado. Efesios 1:11 en adelante. En él asimismo tuvimos herencia. Levánteme la mano el que tiene herencia por la eternidad por parte de Dios. Muy bien, usted reconoce que es heredero de Dios, porque el texto lo dice. Por medio de Cristo usted es heredero de Dios, heredero del cielo, habiendo sido predestinados. Él lo decidió, no nosotros, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él decidió salvarlo. Él decidió borrarle y perdonarle, limpiarle y lavarle para siempre todo pecado y ponerle su espíritu dentro de usted, conforme al designio de su voluntad. Y agregó en el texto que sigue, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Alabamos al Señor y bendecimos su nombre cuando nos hacemos lo correcto. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora mira el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas de que fuisteis salvados, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted no puede quitarse ese sello. Usted, nadie va a permitirle jamás, no pueden quitarle el sello de propiedad de Dios. No pueden. No hay diablo que pueda, no hay hombre que pueda. Propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Hermanos lindos, ahí está el Espíritu Santo garantizando que somos hijos a pesar de nosotros mismos. Allá nosotros, si queremos padecer la vida sufriendo y padeciendo, ay, que me fue mal, que pequé, que hice lo malo. ¿Quién lo obliga? Haga lo bueno. Acostúmbrese a hacer lo bueno. Y entonces disfrutará de verdad de la vida que Dios le ha dado. Hermano lindo, es asunto de voluntad clarificada en la mente de lo que realmente somos, lo que nos ayuda. Pero si yo sigo escuchando lo que siempre oigo, es que yo soy pecador, pastor, sígalo diciendo y nunca va a cambiar. Porque soy pecador yo también, pero no lo digo. ¿Por qué? Porque quiero que mi alma crea que lo que antes hacía ya no lo hago más. Y que lo que puedo hacer, lo puedo hacer. Pero le pido a Dios que no me lo permita. Ayúdame, Señor, ayúdame. Quiero serte fiel. Hermanos lindos, por eso cuando nosotros entendemos realmente qué es la iglesia, somos los hombres más felices de la tierra. Es que ya no hay nada más que exista en toda la creación, en el reino de Dios. No existe nada superior a lo que ya somos. Ya no existe. Ya no existe. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo reiteré, que es las arras de nuestra herencia. Ya está asegurada la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, cuando eternamente tengamos el cuerpo glorificado y seamos eternamente para siempre y por siempre con Dios en la eternidad. Ahí está la garantía. Tenemos la garantía de la redención adquirida. Ya tenemos las arras. ¿Qué es las arras, pastor? Es lo que usted conoce en el mundo como un anticipo que se da garantizando que se dará el resto. Si Dios pagó por usted, por darle una expresión humilde y sencilla, por las arras, lo que usted es, para que fuera lo que Él va a hacer de usted, no dude que va a cumplir lo que resta. Y lo que resta ocurre cuando el cuerpo es glorificado, cuando Cristo vuelva y nos dé un cuerpo donde no existe el pecado, no existe la tentación, no existe nada que nos impida gozarnos de la alegría de estar en comunión con el único Dios verdadero y con Jesucristo a quien Él envió. Así es que lo entendemos todos. Nuestra mente no está acostumbrada, Padre bueno,
a dimensionar la grandeza de tu obra divina, extraordinaria, única, nada comparable. No estamos acostumbrados. Parece que queremos aportar siempre algo de nuestra parte. ¿Y qué podemos aportar, Señor? Si somos sencillamente falibles, imperfectos y todo lo demás que he dicho. Nada. Solo confía en mí. Yo te voy a hacer un día como has soñado ser. Como has querido ser, varón, te voy a hacer. Mujer, como has deseado ser, un día te voy a hacer. Solo interpreto el texto. Ya no tendrás más luchas. Ya no tendrás más situaciones de ¿por qué hice esto? Me enojé. No, ya no tendrás eso. La buena obra terminó el día en que Cristo nos dé un cuerpo de gloria. Pero eso está garantizado. No está supuesto a que usted haga algo para que lo glorifique el Señor. No. Textualmente dice en tiempo presente, a los que antes conoció, también llamó, a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Tiempo presente. Como estamos extendiendo con dificultad, Señor, porque nuestras mentes siguen pensando en nuestras limitaciones humanas, debemos de recordar cuánto sufrió la iglesia en Roma y cómo Pablo les escribe. Cuando estaban los romanos haciéndoles daño a los cristianos porque los acusaban de haber incendiado Roma y Nerón era un perverso que quería culpar a alguien, Pablo escribió en alguna forma a los romanos para que mantuvieran firmes en medio de la persecución que padecían por el emperador de Roma su fe. Miren Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí viene una pregunta sencilla para usted, sencilla pero importante. De todo corazón, varón lindo, de todo corazón, mujer linda, de todo corazón, ¿usted cree que el Señor Dios Todopoderoso a través de la obra de Cristo, por medio del nuevo nacimiento, usted cree que es hijo de Dios? Levánteme su mano, por favor. ¿Ven cómo la condición es el testimonio del Espíritu de Dios que está en nosotros? Sí lo creo. Entonces dice el versículo 17. Y si hijos, también herederos. O sea que ya tiene una herencia. Ya la tiene. Ya la tiene, mi hermano lindo. Ya la tiene, mi hermana linda. Pero ¿de qué lo heredaron? De Dios. Y coherederos con Cristo. Hermanos lindos, ¿qué es eso? Nuestra mente no alcanza a dimensionarlo. No crea usted que yo entiendo la dimensión de la herencia. No la entiendo, pero la creo. No tengo que entenderla. Si mi Dios me dice a mí que me hizo heredero y le dice a usted, te he hecho heredero de todo, juntamente con Cristo, quien te abre la razón de mi herencia hacia ti, es Cristo. Entonces, si estoy como coheredero con Cristo, ¿quién va a quitarme la herencia? ¿Qué voy a hacer que rompa la herencia? Yo, humano, el diablo. ¿Qué va a poder? Dice el texto, un agregado a aquellos que estaban en Roma. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Algunos cristianos habían hecho marcha atrás y habían negado a Cristo. Eso no estaba bien. El apóstol les advierte, el Señor les dice, no está bien. Ustedes deben de creer que el Señor está permitiendo hasta donde podemos soportar. Y eso es lo que estamos viendo.
Él dice que si padecemos, seremos glorificados juntamente con Él. Y la iglesia ha padecido persecución por siempre. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, por siempre ha padecido persecución. Así es que no es nada excepcional que nos diga el apóstol Pablo a través de esta epístola lo que dijo, y nos hace felices saberlo, porque en este mundo no somos del mundo, y el mundo aborrece lo que no es del mundo, porque el mundo está bajo el maligno, y el maligno aborrece la imagen de Cristo en nosotros. Le recordamos quién está en nosotros, el que lo venció en la cruz del Calvario y aplastó su cabeza, nuestro Señor Jesucristo. El punto número 1, hermanos lindos, solo para que lo mantengan en su corazón. La posición que ocupa la iglesia de Jesucristo en este mundo es conforme a la elección de Dios. Esa es su posición. Elegido por Dios, varón, elegida por Dios, según su voluntad soberana. Y los cristianos de todos los tiempos han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así nos lo afirma el Evangelio de Dios, como le llama el Evangelio en Romanos 1:1 el apóstol Pablo. Ahora, fíjense bien, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a entenderlo, si me permiten, en Efesios 1:3 para entender el texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, mi hermano, prepárese algo muy simple. Ya está determinado por Dios su bendición en los lugares celestiales con Cristo. Ya lo bendijeron. Tiempo presente. Cuando Dios lo escogió, tiempo presente. Cuando Dios lo llamó, tiempo presente. Lo bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el ámbito de la creación, el lugar espiritual donde Dios obra, en la parte de lo que se manifiesta en la parte divina, milagrosa, y milagrosa es por siempre, usted ha sido bendecido. En la tierra tendréis aflicción, en el mundo vais a padecer, pero confiad, yo he vencido al mundo, porque respecto a lo que mi Padre ha hecho en medio de mi sufrimiento en la cruz y mi resurrección por vuestra vida eterna, y la habéis recibido, nada ni nadie puede apartarte de mi amor y de mi presencia. Eso lo estudiaron con el copastor bendito, a quien le agradezco mucho en los 2 domingos anteriores que haya continuado con la serie, como lo hizo en las 2 anteriores ocasiones. En los lugares celestiales en Cristo es una descripción del espacio o ámbito o región espiritual invisible, pero real, en el reino de Dios y de los cielos, desde donde Dios, por medio de Cristo, provee de todas las bendiciones para su iglesia, dándole autoridad, conocimientos y representación del mismo reino de Dios en este mundo. En los lugares celestiales que hemos leído, no son únicamente el ámbito del conflicto espiritual, como está escrito en el capítulo 6, donde dice que estamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, sino que las regiones celestes son todo el ámbito espiritual donde Dios, en la parte bella, pura, santa, recta y digna, se mueve, y el enemigo igualmente habla de áreas espirituales, ámbitos espirituales. El mundo espiritual es enorme, no lo podemos ver por gracia divina, pero estamos seguros que existe. Entonces,
Las regiones celestes no son únicamente donde está el conflicto, como Efesios 6:12 dice, léanlo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí entendemos todo, que es el diablo, que son los ángeles caídos, que son los demonios. Pero no es solamente eso. Las regiones espirituales se mencionan 5 veces en la epístola a los Efesios. Y en esas 5 veces es también, vamos a ver, sino más bien, los lugares celestiales en Cristo en Efesios 1:3 y en otras 4 citas más en esta epístola se refieren a las regiones celestes desde donde Dios puede liberarnos, aliviarnos y ayudarnos en todo como sus hijos. Ahí estamos en el reino de Dios, hermanos lindos, y también en donde el Espíritu Santo nos auxilia en nuestras necesidades emocionales, intelectuales y nos provee de fuerza para que hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Así que la frase en los lugares celestiales se usa con frecuencia en Efesios para referirse al reino espiritual de Dios y de los seres espirituales. Hermanos benditos y hermanas benditas, el apóstol Pablo enfatiza la solidaridad del cristiano con Cristo, puesto que el creyente está en Cristo y Cristo está en el cielo. El creyente está espiritualmente en los lugares celestiales en Cristo, como dice 1 Corintios 6:17, el Espíritu está en nosotros. Este es en griego. Entonces, epuranois es la esfera de las actividades espirituales. Puse las palabras en griego para que entendamos lo que dice el texto original. Pero llevemos al punto siguiente. Y en este ámbito del reino de Dios, en el cual nuestro Señor Jesucristo reina, lo comparte con quienes por la gracia de Dios hemos sido resucitados del estado de muertos en delitos y pecados, para vivir ahora y para siempre con Él. Hermanos lindos, todo el proceso que hemos llevado durante las prédicas en lo que significa la serie de discípulos de Jesucristo ha sido conducirnos a donde estamos ahorita. Ya pasamos por todas las prédicas anteriores que mi hermanito copastor continuó. El 1 de septiembre continuó en el siguiente domingo que no pude estar. Todo es para llevarnos a la condición actual, donde la mente natural tiene dificultad, porque no logramos comprender que lo que Dios predeterminó de antemano lo va a cumplir en la perfección. Y nosotros somos en Él la única y absoluta realidad de que la iglesia de Cristo fue comprada por precio de sangre y viviremos por la eternidad con Él. En un mundo de aflicción, en un mundo de incertidumbre, con tentaciones, con preocupaciones, con dificultades, con todo lo que es temporal. Pero nunca dejará el Señor de cumplir su cometido. Un día, mi hermano lindo, cuando Dios me lo conceda, voy a permitirles a ti, Señor, te lo ruego, permitirnos a todos que podamos entender esto más detenidamente, si me lo permites, el próximo domingo, para que nos dé tiempo. Sé que la mayoría de ustedes, lo entiendo muy bien, ha escuchado algo, Señor, difícil, porque no parecemos merecerlo. Y es exactamente así. Ninguno lo merece. La única fe que necesitamos es creer que Dios, al llamarnos a ser sus hijos, a ser sus hijas, no se equivocó. Confíe en Él. Pónganse de pie, hermanos lindos. Voy a pedirles que me permitan orar antes de que podamos pedir la ofrenda o los diezmos. Quiero pedirle que cierre sus ojitos. Espíritu Santo, habla con tu Hijo y muéstrale tu gran amor
el amor del Padre, el amor del Hijo y tu amor divino Espíritu Santo. No miras nuestras falencias en un cuerpo de carne, hueso y sangre. No miras nuestros errores en un mundo caído en pecado. No miras nuestra imperfección, porque nunca seremos perfectos hasta que tengamos cuerpo de gloria. Lo que tú miras es una obra concluida, una obra terminada, mirando al que mora en nosotros, mirando al que vive en nosotros, mirando al que hizo morada en nosotros, al que nos lavó y limpió y lavó de todo pecado por la sangre que vertió en la cruz, a quien dijo antes de la fundación del mundo que nos habrías de elegir como tus hijos y de tus hijas. Tú das testimonio en este mundo. No existe ninguna intención de buscar ser infalibles. Nunca lo lograríamos. Ser perfectos. No lo lograremos jamás hasta que vuelvas a la tierra por tu iglesia y nos glorifiques. Lo que hoy intentas por tu palabra es creer. Que creamos verdaderamente que estamos en ti, que somos tuyos, que moras en nosotros, que nunca te irás, que mantendrás en nosotros tu presencia hoy y por la eternidad. Señor, gracias. Gracias porque estamos hoy ante ti para agradecerte la elección. Una elección que nunca te pedimos porque nadie la merece. Tú tomaste la iniciativa. Tú dijiste: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Toda gloria es tuya. Todo lo que somos es por tu gracia, es por tu amor, es por tu espíritu. Oh Señor, haz que tu iglesia resplandezca, que tu iglesia ilumine la oscuridad que hay en el mundo, que tu iglesia sea la esperanza de la humanidad caída, que tu iglesia sea lo que tú dices en tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, que estoy seguro que te necesita en la llenura de tu santa presencia dentro de su corazón para recibir la dicha de la verdad de lo que somos en este mundo. Santifica a tu hijo, santifica a tu hija. Que tu Espíritu Santo inunde nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro ser, y tu luz resplandezca en medio de nuestra vida temporal, en lo que llegamos a ti, seguros de que llegaremos a la plenitud de tu propósito para nuestra vida. Bendícenos, Señor. Varón, aproveche un momento para pedirle a Dios que lo ayude.
Mujer linda, aproveche un momento para pedirle a Dios que la ayude. Gracias, Padre bueno. Gracias, divino Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Abre nuestro entendimiento y vivamos conforme a la verdad. Con todo el corazón te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de